Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de movimiento en 2 dimensiones. El ejercicio nos dice lo siguiente: un cañón humano es disparado con una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces hacemos nuestra lista de información. En este caso la velocidad inicial es de 25 metros sobre segundo, haciendo un ángulo de 53 grados. La pregunta es: ¿cuál es el tiempo que le toma llegar al punto más alto? ¿Cuál es la altura máxima? Y ¿cuál es el desplazamiento horizontal? Bien, esa sería la información implícita del requerimiento. Lo que no nos dice, pero podemos inferir, es que la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y que además de ello, pues está actuando hacia abajo. Bueno, ahora vamos a hacer un bosquejo de la situación. Una vez que hemos hecho el bosquejo, lo que sigue es pues buscar qué ecuaciones nos permiten resolver el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer a la velocidad. ¿Por qué? Bueno, pues si hiciéramos un zoom a esta situación, lo que veríamos es que tendríamos más o menos algo así. Pero aquí tengo la componente de la velocidad en el eje X y aquí tengo la componente de la velocidad en el eje Y. ¿Cómo se descomponen? Bueno, a través de un triángulo rectángulo puedo conocer la componente horizontal y la componente vertical. La componente horizontal no es otra cosa que en este caso sería 53. Entonces el primer paso fue descomponer la velocidad en el eje horizontal y en el eje vertical. Lo que sigue es ahora determinar cuál es el tiempo que le toma llegar al punto más alto, y para ello escribo la definición de aceleración de la gravedad. En este caso, la definición de aceleración sería la velocidad final en el eje Y menos la velocidad final en el eje Y. Todo eso entre el tiempo transcurrido. Para el ejercicio que estoy haciendo, cuando el cañón humano llega o la persona llega al punto más alto, la velocidad en el eje vertical vale 0. Solamente tiene velocidad en el eje horizontal. Quiere decir que esta velocidad vale 0. De tal modo que transformando la ecuación me quedaría que el tiempo pues va a ser igual a menos la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad, que no es otra cosa más que menos b0 por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Ahora sí, sustituyendo valores, me quedaría menos 25 metros sobre segundo, que se multiplica por el seno de 53, que en este caso el seno de 53 es 4/5. Y todo eso dividido entre la aceleración de la gravedad, que sería menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. En el numerador, observen que un 5 de aquí con un 5 de acá se va, y me quedaría 20 metros sobre segundo, dividido entre 10 metros sobre segundo al cuadrado, de tal modo que el tiempo sería 2 segundos.
2 segundos es el tiempo que le toman llegar al punto más alto. 2 segundos es el tiempo que le toma llegar al punto más alto. La pregunta que sigue es, ¿cuál es la altura máxima? Lo podemos hacer a través de esta expresión, que sería v inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Observen que son las mismas de caída libre, solo que aquí voy a indicar que es la velocidad inicial en el eje Y, de tal modo que quedaría escrita como la velocidad inicial por el seno del ángulo, es decir, estoy sustituyendo esta expresión por delta de t menos un medio de g por delta de t al cuadrado. Es menos porque el objeto está ascendiendo y la aceleración de la gravedad está actuando hacia abajo, por lo tanto tiene un signo negativo. Entonces, al sustituir, tendría 25 metros sobre segundo multiplicado por el seno de 53, que sería otra vez 4/5, por los 2 segundos que le toman llegar al punto más alto, menos un medio de 10 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre 2 segundos, multiplicado por 2 segundos al cuadrado. Este segundo con este segundo se va y me queda 25 entre 5 son 5 por 4, 20 por 2, 40 metros, menos segundos al cuadrado arriba con segundos al cuadrado abajo, me quedan metros y serían 10 entre 2 son 5, 5 por 4, 20 metros. Quiere decir que la altura máxima es de 20 metros. Toma 2 segundos en llegar al punto más alto y cuando han transcurrido 2 segundos ha alcanzado una altura de 20 metros. Por último, ¿cuál es el tiempo en que le toman llegar desde que es disparado hasta el otro extremo? Es decir, del tiempo que le toma del punto A al punto B. El tiempo que le toma llegar al punto A al punto B, pues es el siguiente. Lo vamos a llamar tiempo total y no es otra cosa más que 2 veces el tiempo que le toma llegar al punto más alto. 2 segundos en subir, 2 segundos en bajar. Entonces quiere decir que el tiempo total o el tiempo de vuelo, pues simplemente sería 4 segundos. Ese es el tiempo que le toma en ir de un punto a otro. La pregunta es, ¿qué distancia recorrió en 4 segundos? Lo podemos hacer de la siguiente forma. El desplazamiento en el eje horizontal simplemente es la velocidad por el tiempo total. ¿Por qué? Pues porque en esta dirección no hay aceleración, se mueve con velocidad constante. Simplemente debo de recordar que esta velocidad es la velocidad inicial en el eje X. Es decir, la velocidad que habíamos encontrado por acá. Se debe de sustituir. Entonces delta de X, que sería la distancia o el desplazamiento del punto A al punto B, sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo total, que en este caso tendría que ser los 25 metros sobre segundo multiplicado por coseno de 53, que en este caso tendría que ser 3/5 por el tiempo, que serían 4 segundos. Este segundo con este segundo se va, me quedan metros. Simplemente tendría yo 5 por 3, 15 por 4, 60 metros. Resumiendo, el objeto es lanzado con la velocidad de 25 metros por segundo a un ángulo de 53 grados. Llega al punto más alto en 2 segundos, alcanzando una altura de 20 metros y la distancia total recorrida es de 60 metros y lo hace en 4 segundos. Es importante conocer estos valores, ya que cuando este cañón humano se diseña, este personaje puede por lo menos pensar en dónde va a poner un aro, si
si es que lo desea cruzar, y es importante saber dónde va a poner una red para que pueda caer sin ningún problema. Muchas gracias, esto es lo que quería mostrar con el ejercicio de movimiento en 2 dimensiones. Nos vemos en el próximo video.